Quipanaya, Gilatanaka, Culiacanaca, Taquechuimampi, Camasampi, Chamampi. Estamos aquí en Achocalla. Estamos en la casa del Yatichiri. Este es mi Yatichiri que nos enseña, nos recuerda para no perder nuestra lengua, para no perder la conexión y la memoria con nuestros ancestros, nuestras ancestras, con la cultura de la vida. Y hoy nos ha convocado a músicos, a gestores culturales, a quienes traen caminos, Araui, para hacer un evento bonito, bien significativo. Pero él nos tiene que contar, pues. Gracias Yatichiri, gracias por estar aquí con nosotros, por invitarnos y por estar aquí en RTP, la Comunidad de la Vida. Hayaya, hermana, más bien, gracias por la visita, gracias por sacarse tiempito y para compartir también junto con los hermanos y las hermanas, ¿no? Hoy día, ¿qué ha pasado, Yatichiri? Nos has convocado, nos hemos aculicado, después hemos estado, ustedes los hombres, afinándose, haciendo música, pero nos decías que esta música, esta melodía se llama Hulu Hulu, Hulu Hulu, y que tu abuelo, tú veías eso en tus abuelos. Explícanos un poquito qué es lo que hemos hecho hoy día. Claro, hemos tocado Hulu Hulu, que se toca en este tiempo, que es para la fiesta de 3 de mayo, lo que es la chacana, ¿no? O chacanpacha también, como se dice, ¿no? Entonces, o hachacana. Entonces, mi abuelo, Cosme Gómez Balda, él tenía un tatacalvario, una cruz, junto con mi abuela. Entonces luego ya ellos pasaban fiesta allá, pero esa cruz viene de su abuelo, no, de mi abuela, así sabe contarme. Pero mi abuelo decía que esa cruz, una vez así charlando, aculicando, es guaraguara, que es estrella. Es la estrella y hay que bailar con la estrella. ¿Por qué es tiempo ahorita de con el Hulu Hulu botar a las nubes y bailar con las estrellas y convocar a la helada? Para el chuñito. Para el chuño, la tunta, esa de contarme, ¿no? Para que no nos falten alimentos, claro. Tanta sabiduría, tanta tecnología. Exacto. Porque esa es una tecnología. Es una tecnología, no solamente haciendo así, yo hago esta tecnología y listo, sino esa tecnología tiene un espíritu. Tiene un chuima también. Tecnología con ajayu, que no es lo mismo que una tecnología por tecnología, claro, nomás. Yo hago y luego lo hago y luego aquí está mi producto, no. Sino un producto desde la pacha. Entonces por eso con la música es bien importante. Está conectado en cada ciclo, en cada etapa. Y mi abuelo sabe decir, Hulu Hulu en este tiempo no se saca. Más no, porque si sacamos, por ejemplo, en carnavales, no se puede, porque vamos a botar las nubes, lo que queremos es lluvia. Claro. Entonces, Jayupacha, la época de Jayupacha. En cambio, esto es ya para llamar la helada, todo tiene su tiempo y todo está relacionado. Claro, llamar a la helada y hablar con la helada. Dialogarse, comunicarse. Dialogar con este es el lenguaje que tiene, es a partir de la música, el lenguaje con todas estas formas de existencia y de vida. Así es, hermana, ¿no? Y también con la pacha, el cosmos. No perder ese contacto, ¿no? Entonces, hoy día, hermana, he invitado a muchos hermanos, hermanas, que igual hacemos música, ¿no? A veces yo digo, no, está guardado este Hulu Hulu, porque cuando mi abuelo me contaba, yo también he investigado a ver qué hay así. O sea, también así, mi abuelo cantaba, así era antes. Yo, chiquito era, mi papá estaba listando en letanías, en viacha. Sabe llegar Cusillo, Cóndor, con sus plumas, con caja el Cusillo, Hulu Hulu, ¿sabe? Mi abuelo decía, alistaban, hay que alistar un coctelito, hay que recibirlo, sabe decir, ¿no? Entonces, esa cruz saben hacer, ¿no? Entonces, ellos, claro, nuestros abuelos, sabemos la historia que ha pasado, todo lo que han sufrido también, ¿no? Han aceptado, pero ellos siempre han visto que era guaraguara, ¿no? Que en esa imagen, claro, está pintado la figura de Cristo, porque en esa época también ha sido fuerte, ¿no? Por la colonia. Por la colonia ha sido fuerte. Ellos, pero en mi corazón, en mi chuima, va a seguir su guaraguara, va a ser la chacana. Va a seguir, pues, listo, ya. Es como decir, por fuera, que ya, listo, esto es lo que... Pero por mi corazón, ajayo, esta es la guaraguara, pues. Entonces, igual, son hermanos que tocan la música. Y hoy día, hermana, no han escuchado Hulu Hulu. Yo tampoco no he dicho, a ver, va a haber esto, o va a estar... No,
hermanos, les convoco, vamos a bailar con las estrellas, ¿no? Esta música se hace en la noche. No es así, claro, pero por el tiempo también. Y la primera vez algo, un aculles, un pequeño encuentro, un pequeño aculle para poder dialogar entre todos, ¿no? Entonces los hermanos han dicho, a ver, haremos. Entonces usted mismo, ¿no? Ha visto, hermana, nos hemos hecho en círculo y hemos agarrado. Es impresionante cómo han agarrado después todos. Claro. O sea, ese ratito se han conectado con esa memoria y cuando tú les decías, no vas a tocar con tu cabeza. Toca con tu corazón, y ahí he sentido que ha comenzado a fluir todo. Sí, porque muchas veces es, ¿no? A ver, esto uno no hace, no, pero si yo siento ya, ya baila ya mismo, ya, uno mismo ya lo siente, ¿no? Decían, ya, tienen que bailar, se decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si uno no, pues no estamos sintiendo. Además la danza, así como la música, es el lenguaje pues que uno tiene con la Pacha, exacto, con la vida, con todas las formas de existencia, con el mundo visible, con el mundo invisible. Las estrellas uno dice, no, están arriba, están aquí pues, por eso también has prendido velita. Exacto, no se prende velita porque mi abuelo igual nosotros, le cuento hermana, el año pasado estamos en cuarentena, con mi familia hemos hecho. Mis sobrinitos han tocado, mi papá, ¿no? Y entonces hay fotos de que antes pasaban fiestas de mi abuelo con mi abuela, ¿no? Hasta mis papás, ¿no? Entonces ese hulu hulu luego hemos ido yo investigando a ver qué es esto y lo otro, así he encontrado, porque un abuelo dijo, esto es, me ha dicho. Mi abuelo este tono ya, me recuerdo también el viejito, ya. Entonces como que he ido tejiendo poco, ¿no? Poco a poco he ido tejiendo, pero luego lo he guardado, después de 10 años debe ser. Es acá, sí, ¿no? Compartir, por eso he convocado a los hermanos que también tocan música para unirnos también, pues, ¿no? Porque yo, ¿por qué me voy a casar? Porque es como un tejido, pues, es todo diverso en un mismo tejido, ¿no? Y el mismo, en la chacana aquí mismo está, mi hermano. Nuestras abuelas han sabido guardar también la chacana en el tejido. Esa es la memoria, pues esos son nuestros libros. Claro, es nuestros libros, leer con la Pacha, estar con la Pacha, ¿no? Y no tenemos que perder eso. La música es también algo que nos sana. Y entonces, así como nos gusta el rock, nos gusta la cumbia, que está bien, pero esta música nos va en armonía con la Pacha. Música, medicina, ¿no? Medicinal. O sea, uno dice el equilibrio, uno habla, ¿no?, del equilibrio, de la armonía en el cosmos, digamos, todo tiene un orden, todo tiene un movimiento. Igual cuando vemos en el agua, los peces, igual hay un movimiento, ¿no es cierto?, los carduns creo que se llaman. Después igual vemos en el cielo cuando tantos pajaritos vuelan, todos en armonía. Hay una armonía, pues, hay un orden, ¿no es cierto? Como también hay un equilibrio, a veces se necesita llegar al equilibrio. ¿Será que este tiempo estamos entrando a ese equilibrio? Cuando dicen estamos en el tiempo del Pachacuti, dice, el retorno al equilibrio. ¿Será? Desde mi caminar, hermana, desde mi taqui que voy ¿no?, compartiendo poco a poco, también aprendiendo en este taqui, empieza de uno mismo. Porque muchas veces podemos decir, no, estamos así, ¿no?, que está bien en discurso a veces hasta escrito en papel también encontramos todo, ¿no? Y hasta leyes también hay todo, ¿no? Está bien, es un avance, pero en el hecho, y es como decir, a ver, ya, yo me pongo este poncho, listo, pero mi corazón va a cambiar. ¿Ven? Entonces, para mí, el Pachacuti empieza de uno mismo. El retorno al equilibrio. El retorno al equilibrio. A ver, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces, y preguntarse como hoy día, ¿no? Los hermanos, así igual, yo decía, a ver, nos preguntaremos, los hermanos también. Entonces debemos compartir, nos hemos escuchado. Otro mismo, también un hermano, no, en la cabeza sigue, ahora si hulu toca chu así, ¿no? Un hermano, no, también toca, es como un despertar, ¿no? Es como podemos hacer ese despertar también, hermano, ¿no? Entonces, el Pachacuti empieza de uno mismo, pero no individual, sino colectivo, en comunidad. Es como hoy día, ¿no? Algo, yo sé, he hecho, no, tampoco yo no puedo tocar solito, ¿no? No existe yo eso. Arca irá y podría, sí, claro, pero no es lo mismo. Cuando se escucha ya en comunidad, claro, es otra cosa como hoy día lo Jihuasa, ¿no? Claro, Jihuasa, ¿no? Y entonces, dice, pues, de mi abuelo igual cuenta, ¿no? Con los cruz cargaban, ¿no? Muchos abuelos, aquí mismo en Achocalla, para 3 de mayo cargados del Calvario van a bajar, pero es la chacana. Lo que nos falta es hacer despertar ese ajayo, ¿no? A partir de esto que está ocurriendo aquí, que está ocurriendo en otros lugares, yo siento que se está jahuillando, ¿no? Ese hachajayo, diría, ¿no? Ese
Pachajayu también, ¿no es cierto? Eso se jahuilla cuando nos encontramos, cuando somos comunidad, cuando nos aculicamos, cuando es aptapi, cuando nos hacemos música, cuando estamos en la chacra, todo eso pues, ¿no es cierto? Mantiene vivo ese ajayu. Pero ahora también, ¿cuál es tu sentir cuando en las comunidades, ya los tíos, tías, por este COVID, los abuelos, abuelas, también ya se han vuelto a otra religión, ya no quieren saber ni de aculicar, menos de danzar? ¿Eso qué será? ¿Cuál tu sentir? Eso es bien complejo, ¿no? Porque ya es que desde la colonia nos han quitado la espiritualidad, nos han puesto una venda y nos han puesto otra, así nuestro chuima nos los han hecho adormecer. Desde ese sentido nos hemos ido adormeciendo y el ser humano por naturaleza siempre busca una espiritualidad. Y muchas veces hay hermanos que se enferman, no estoy mal, y se van también, ¿no? Con mucho respeto a los hermanos cristianos, a otra iglesia, ¿no? Entonces, porque estamos buscando la espiritualidad. Y porque nos han dicho a nosotros que nuestra espiritualidad es algo seco, algo que no está vivo. Pero si cuando sentimos, cuando las mujeres cantan, el hombre también está tocando, también estamos en la chacra, como usted decía, estamos también tejiendo, estamos haciendo otra cosa, entonces es diferente. Ahora también algo importante, hermana, ¿no? Hay jóvenes, niños que crecen también, están también en un departamento. ¿Qué hacemos? Van a decir, ahora ¿qué hacemos? No tenemos. Y yo digo, una vez me preguntó a unos papás, ¿no? He dicho, Señor, hagas una macetita y siembren una papita o dos papitas, pero que no se pierda ese lazo, que siembren ese hábitat, que siembren ahora ya se habla, ¿no? de huertos urbanos. Sí. Está bien, me gusta esa palabra, huertos urbanos, está bien, porque ya el contexto también eso exige no vivir en un departamento, ¿no? Pero yo le pongo ahí algo más, huertos urbanos, pero con ajayo. Que esa es la gran diferencia. No es lo mismo que, sí, sembrar por sembrar. Es mi forma de conectarme y de saber que ahí voy a recuperar, ¿no es cierto?, mi ajayo, ¿no? Yo le canto a la semilla y le voy a sembrar, le voy a regar, le voy a hablar. Entonces luego el Señor habita, es tiempo de hablar, le sembraré, le cantaré, le diré, es así. En carnavales le echaré también, aunque sea la macetita, para la papita sacaré una papita guaguita, pero le echaré. Gracias, gracias Yatichi. A ustedes, gracias, y como hemos aculicado, esto que no se quede en aculico nomás. Al otro próximo 3 de mayo, en la fecha un poquito antes, podremos ir ya a Viacha, ¿no? Nuestra cultura está viva. Y es el deber de nosotros, por lo menos como RTP, la Comunidad de la Vida, registrar. Así antes registrábamos en los aguayos, hoy se registran en las imágenes para que perduren el tiempo, pero además se esparza como una semilla abundante por todo el planeta, porque de todos lados nos miran, y esa es la idea, que hay un nuevo tiempo y que hay una memoria que está viva aquí en el territorio, para que podamos transmitir también a todos quienes quieran retornar a la cultura de la vida. Un jayaya, estamos desde Achocalla, en este tiempo donde estamos jahuillando la helada y donde comienza nuestro camino hacia las estrellas, donde ingresaremos a la Muyu para poder entrar al 21 de junio de mejor manera y con buen sentir, con buen pensar y con buen caminar. Jayaya. Jayaya. Jayaya.